A todos los seguidores de Actuales Productivos, nuestra cordial bienvenida. Franklin Torres, nuestro invitado de hoy, de este viernes 8 de la noche, 20 de octubre. Ya cumplimos, Franklin, la semana 42, 2 días más, y faltan 10 para que se cubra ya el año bananero 2023. Comencemos con la fijación del precio porque estamos en el mes crítico para ello. ¿Qué anotaciones harías, Franklin? Buenas noches, de nuevo. Buenas noches, Juan Carlos. Sí, estamos terminando la semana 42 y de alguna manera esto va a significar una, una terrible realidad para el sector, hay que decirlo. Venimos muy complicados en lo que es productividad, costos de producción, y eso realmente está impactando sobre todo en la situación del bolsillo del productor bananero, que es fundamental, ¿no? ¿Y hasta ahora qué se escucha? Me imagino que ustedes han hecho un planteamiento ya, porque el martes es la segunda reunión y tal vez definitiva para la fijación del precio. ¿Qué saben del gobierno? ¿Hay un acercamiento? ¿Hay, digamos, una intención de estar acorde a la situación que acabas de mencionar? Sí, Juan Carlos, solo para que tengan una idea, todos los que nos están escuchando, nosotros como parte de la cadena tenemos que presentar nuestros costos de producción. Obviamente, costos de producción en base a la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? El costo de producción ha subido bárbaramente, sobre todo por la reducción de la productividad, que es un golpe que obviamente te va a afectar el costo, porque vas a tener que reducir para menos cajas, de obviamente eso te va a subir y los gastos que hemos tenido que hacer durante este año. Un ejemplo, nosotros en promedio terminábamos el año con 22, 23 ciclos. Este año vamos a terminar con 34, 35 ciclos en promedio a nivel nacional y eso realmente está encareciendo fundamentalmente el costo de producción. Aparte de eso, el salario para el año anterior no fue considerado el aumento de 25 y está ya prácticamente avisado de parte del señor presidente que va a subir $25 más, como fue su ofrecimiento, lo cual significaría un impacto de $50 solo al salario más los beneficios sociales. Eso estamos hablando de más de 50 centavos de afectación al costo de producción, porque comprenderás que la mano de obra directa e indirecta, la que se contrata, significa el 60% del costo de producción de la caja de banano. Mm. Entonces, algo fundamental que nos está de alguna manera prácticamente minando los recursos y que debería ser considerado, sobre todo por la autoridad, porque obviamente de los exportadores no esperamos mucho después de que ellos habían presentado un costo de producción realmente terrible, fuera de la realidad, totalmente alejado ¿Cuál? de lo que está sucediendo en el país, ¿no? ¿Cuál sería un incremento de cuánto? Bueno, nosotros estamos pidiendo en el costo 801, en el transcurso de la mesa, obviamente con la discusión, habíamos planteado que nuestro mínimo para poder aceptar sería 750, que de alguna forma va a permitir la sostenibilidad a medias de las fincas, que creo que sería algo fundamental. Si algo Ujú. tenemos que rescatar de la producción bananera es la cantidad de mano de obra que otorga al, al país, y eso es fundamental, ¿no? Eso es para el 2024. Y Eso es para el 2024, así es. bien, ¿y esto cómo fue tomado? Anotaron ese 7 y pico y los exportadores plantean aumentarle cuánto. Ellos nos ofrecieron una cantidad realmente para ellos muy significativa, que fue un aumento de 10 centavos la caja de banano, Para todo lo el cual próximo año, para 2024. el próximo año.
cuando nosotros y ellos también, porque también son productores, saben los costos de producción, cómo nos ha subido este año y cómo nos va a subir el próximo año sin subsidios al cuando se combustible. presente el fenómeno del niño, ¿no? Y súmele que hay anuncios de quitarle subsidios a los combustibles. Ay, Dios. Y lo de la Sí, salud. realmente es un problema muy serio el que se nos viene y que esperemos que, sobre todo el ministro, porque creo que le va a tocar dirimir, lo haga de la mejor forma. En caso contrario, estarán condenando una vez más al productor bananero a seguir cerrando puertas, a seguir despachando gente y a seguir aumentando el caos social, Juan Carlos. Eso hay que decirlo y eso hay que puntualizarlo. Nosotros del año pasado, cuando habíamos hablado en esa mesa de negociaciones, que por primera vez fuimos, le habíamos advertido tanto al gobierno nacional como a los exportadores que si no se fija un precio acorde a la realidad, el caos social iba a aumentar porque simplemente iba a aumentar el desempleo. No nos fue tomada en cuenta nuestra propuesta y obviamente tú ves los resultados de un año acá cómo ha empeorado. Si hoy no tomamos en cuenta la propuesta de los productores bananeros, en el próximo año, cuando nos estemos sentando nuevamente para una nueva mesa de negociación y tú me invites para una nueva reunión, seguramente diremos que ya el país es invivible. Entonces nosotros lo que queremos de alguna manera es rescatar el país, pagándole el precio justo a los productores agrícolas que de alguna forma merecen ese respeto, esa consideración para poder sostener las fincas. Antes de hablarte de las expectativas con el nuevo gobierno, preguntas rápidas. ¿Las irregularidades siguen? Sí, siguen todavía, no se han corregido, lamentablemente. Nosotros hemos puntualizado planes de embarque, pagos por SPI, contratos de compra y venta de fruta, siembras ilegales, códigos falsos y eso de alguna manera, si bien es cierto, durante el periodo del actual ministro han sido denunciados, pero creo que falta esa otra parte, Juan Carlos, que es la sanción. Porque si no, si hay un delito, si hay un acto de corrupción y no hay sanción, prácticamente estamos dejando inservible todo lo que estamos haciendo. O sea, está bien, usted cometió un delito y todo eso, pero siga nomás, no hay problema. Entonces, obviamente eso acarrea que el próximo venga y quiera hacer lo mismo, ¿no? Inseguridad. Por ejemplo, tú veo una pantalla que ya tienes el tic de estar mirando cada rato. Increíble, ¿no? Sí, realmente tengo con pena que decirte que lo que habíamos hablado hace un año de a poco se ha ido cumpliendo Mm. en el, Al pie de la en la letra. inseguridad que hay en el área rural, porque en el área rural, tú sabes, tenemos menos posibilidades de Ujú. tener un policía al lado y obviamente eso nos está afectando. El hambre Eh, alimenta la violencia, ¿no? Y la inseguridad. sí, o sea, obvio, eso es obvio. Si no, tú no tienes un trabajo digno, si tú no llevas el dinero para tu casa, si tus hijos no tienen dónde estudiar, si no tienen dónde trabajar, obviamente el caos social se convierte en delincuencia y eso es muy peligroso para el país. Esos chicos son fácilmente presa de las bandas y que obviamente como no tienen las oportunidades que el país no le ha dado, porque eso también hay que recalcarlo, la falta de inversión pública ha sido evidente, no ha habido inversión pública de parte de este gobierno y del anterior muy poca, y realmente son cosas que debe corregirse para el próximo gobierno. Ojalá el señor presidente que ha sido electo tenga en consideración esa circunstancia y sobre todo la atención al área rural que de alguna manera necesita desarrollarse de una manera adecuada. Solo para darte un ejemplo, por ejemplo, acá en nuestras ciudades, el 80% de la población no tiene agua y alcantarillado. Entonces es algo fundamental que debería darse la atención, no, solo con agua y alcantarillado, no te digo vialidad. Vialidad es otro punto Ah, muerto en el que estamos desde hace mucho tiempo. abandono de fincas continúa. Muchas fincas abandonadas por diversas situaciones, la situación económica, obviamente la inseguridad es la otra, muchas vacunas, Mm. mucha gente que está intentando ser secuestrada, entonces obviamente tengo compañeros y compañeras que incluso han tenido que abandonar el país y que de alguna forma están manejando a control remoto sus fincas, lo cual no es lo mejor porque creo que el dicho de que el ojo del amo engorda al ganado es lo más aceptable en esta situación. Obviamente esas fincas van a ir para abajo, la productividad va a bajar en los próximos meses y años si esto continúa, ¿no?
Las proyecciones de este 2023, decía yo, faltan 10 semanas 10 semanas y 2 días para que se vaya el año bananero. En cuanto a productividad, Juan Carlos, yo pienso que vamos a terminar muy cerca del año anterior, Ujú. o por ahí un poquito más, pero Que fue un año malo, ¿no? recuerda, Tampoco podemos decir. pero el año anterior fue recontra malo, o sea, Pues, compararnos con algo malo no sirve. Debemos ujú. compararnos con el 2020, que tuvimos récord de producción y que estaríamos tal vez un 20-25% de esa producción, ¿no? Menos, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? En cuanto al precio, el precio ha estado un poco más estable eh, en cuanto al promedio, no en cuanto a lo que han pagado. Estuvimos casi 17, 18 semanas por debajo del precio mínimo de ostentación, sobre todo considerando que en esas semanas fue cuando más nos llovió, cuando tuvimos el clima más adverso. Entonces, muchos productores no tuvimos para fumigar, no tuvimos para hacer labores de contención en nuestras fincas y hoy se está pagando eso. La productividad del Ecuador hoy estará en 6 millones y medio de cajas, cuando para la misma fecha en el 2020 teníamos 8 millones y medio de cajas. Imagínate la reducción significativa que significa el número de cajas por semana y el número de jornales que se ha perdido por semana, porque cada contenedor aquí en el país da trabajo a cerca de 100 personas de directa e indirectamente por día y se han perdido cerca de 300, 400 contenedores por semana. Imagínate el volumen de jornales que se ha perdido. Ya. Eso es algo que tiene que recapacitar el gobierno, los exportadores y de alguna forma hacer un mea culpa para que eso no vuelva a suceder. Mirando la producción de otros lados, está en riesgo el puesto, el número uno en producción de banano convencional y orgánico en el mundo, Ecuador. No, no, Juan Carlos, porque lamentablemente hay que decirlo, aquí se sembró demasiada área bananera durante los últimos 4 años. Mm, Sembramos más que la superficie que tiene Costa Rica, imagínate. wow. O sea, en 4 años sembramos más de eso, tenemos más de 200.000 hectáreas de banano, que obviamente en plena producción tendríamos que estar por lo menos 10 millones de cajas, pero lamentablemente no es esa la situación. La productividad por semana, por hectárea, es realmente muy baja. ¿Cuántos agricultores serán desplazados de esta manera, por lo que dices? Nuevos productores, nuevas áreas, gente que venderá. Bueno, las áreas nuevas, tú sabes, fueron de los grandes exportadores, de los grandes productores que de alguna manera desplazaron a los pequeñitos, a los pequeños, a algunos medianos, que en muchos de los casos eran unidades de producción familiar. O sea, estamos hablando que ahí trabajaban toda la familia, tíos, sobrinos, primos, y que Ujú. de alguna manera ese núcleo familiar se perdió porque obviamente perdieron sus bananeras. Obviamente esta, como por ahí alguien lo mal llamó, selección natural, realmente fue terrible, tuvo un costo social increíble dentro del país, con pérdidas de vidas, con pérdidas de puestos de trabajo, realmente que nos está costando ahora el caos social que vivimos. Y sumado a eso la cigatoca, que la cigatoca este año ha estado realmente incontrolable, primero por el factor económico, porque no tuvimos para fumigar, y luego porque de alguna manera el control natural que teníamos nosotros era el clima. Nosotros los meses de junio, julio, agosto y septiembre eran siempre fríos, sin agua, sin lluvia, sin sol, y eso hacía que el control de la cigatoca naturalmente se haga, ¿no? Aparte de obviamente de poner nuestros protectantes y eso servía para que lleguemos, por ejemplo, a diciembre, noviembre, diciembre, lleguemos a la cosecha con 9, con 10 hojas, lo que no está ocurriendo ahora. El promedio que tenemos de hojas a la cosecha en la actualidad es de 5 hojas. Mm. Y llegar con ese número de hojas al invierno no es garantía de que vayamos a pasar el invierno con ese número de hojas. Eso es algo que lamentablemente no está siendo considerado ni por el Ministerio de Agricultura ni por los exportadores, que de alguna forma están ignorando esa situación y que puede causar realmente la devastación de muchas de las fincas, ¿no? Bien. ¿Y la salud de FENAVE cómo está? Todavía subiendo, ¿Subiendo en qué? ¿Subiendo en qué? somos un bebé prematuro, como podría decirse. Realmente la falta de apoyo total de parte
del gobierno nacional, que de alguna forma debió haber impulsado la asociatividad por medio de la FENAVE, no ha podido ser realmente canalizada. Y obviamente también hay que decirlo, hay que hacer un mea culpa, la falta de apoyo de los productores también. Los productores, lamentablemente, bananeros, tienen un ego muy alto y el concepto de asociatividad no lo tienen todavía registrado dentro de su agenda comercial, lo cual nos convierte en presa fácil de lo que nos sucede cada año, ¿no? Si Mm, nosotros de alguna manera llegáramos a un concepto de asociatividad, por ejemplo, como lo que tiene Agura en Colombia, realmente para nosotros sería fantástico porque claro. podríamos ser la primera comercializadora del mundo. Ujú. Podríamos incluso tener un propio banco, podríamos tener nuestro propio sistema financiero. O sea, realmente no tenemos eso de ahí porque no queremos, es la realidad. Ya. Bueno, Franklin, muchas gracias por habernos atendido. Entonces, el día martes me dices que se decide Sí, si le dan garrote o no a los productores el, con la fijación del precio mínimo. sí, el día martes es la última reunión que va a haber y yo veo lejos un consenso porque la posición en la que se han puesto los exportadores realmente es muy difícil. Nosotros les hemos hecho ver a ellos que, por ejemplo, dos puntos de ahorro de ellos, Juan Carlos, en Ujú. el costo de exportación me refiero. Claro, El costo del cartón ha significado que una reducción de más de 70 centavos por caja, solo en cartón, y el flete naviero más de $1. O sea, estamos hablando de $1.70 y que no se pueda compartir esos valores con el sector productor. Realmente sí causa una desazón terrible de parte del sector exportador porque ese tratamiento de una manera tan despechada sobre el sector productor hace que no nos vean como socios, ¿no? Y que nos vean más bien de otra manera, como por dioseros que nos están tirando una limosna de 10 centavos y eso realmente nos ofende. claro, cualquiera. Bueno, entonces este martes esa reunión, ojalá nos inviten. Al menos ustedes ya fueron invitados, porque la prensa, bueno, ¿Sí? no ha sido, No, no me ha llegado información al respecto. ya le voy a decir que les pasen la invitación, Juan Carlos, y esperemos poder conversar ahí a la salida y a la entrada también. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Franklin, y una feliz noche. No, a las órdenes, Juan Carlos, muy amable igualmente.